Hola, muy buenos días. Soy María Daniela García Álvarez, estudiante de la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy hablaremos un poco acerca del derecho de sucesiones, la cual corresponde a la unidad 1 de la materia Derecho Civil 3. El derecho de sucesiones es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas de una persona después de su muerte. En la regulación de las sucesiones se contemplan importantes aspectos tales como destino que se le van a dar a los bienes del difunto o causante. Se determina el ámbito de actuación de la autonomía de la voluntad, las normas imperativas que sean necesarias y las normas dispositivas que suplirán la voluntad del causante, en caso de no existir testamento. Requisito de validez del testamento con la finalidad de asegurar que lo que aparezca en él sea realmente la voluntad del testador. Los trámites necesarios para el reparto del caudal relicto. Ahora hablaremos de la herencia. La herencia, en la doctrina del derecho, es el acto jurídico mediante el cual una persona dispone que, a su fallecimiento, se transmitan sus bienes, derechos y obligaciones a otras personas que en conjunto se denominan herederos o herederas. Heredero es la persona física o jurídica que tiene derecho al total o a una parte de los bienes de una herencia. El régimen jurídico que regula las herencias es el derecho de sucesiones. Las reglas de herencia difieren entre las distintas sociedades y se ven modificadas por los cambios legislativos, viéndose además sujetas a la correspondiente legislación sobre el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Desde mi punto de vista, la palabra herencia trae a la mente varias ideas. La herencia es el sentido único de una persona, heredado de la identidad familiar, los valores, las tradiciones, la cultura y los bienes adquiridos de las generaciones anteriores. Absorbemos un sentido de nuestra herencia a lo largo de nuestras vidas al observar y experimentar las cosas que hacen que nuestra familia sea única. Aunque no sea positivo, todo rasgo, tendencia o tradición heredada, solemos considerar que la herencia son los elementos positivos y significativos de la identidad de nuestra familia que incorporamos en nuestras propias vidas y transferimos a las generaciones sucesivas. Característica del derecho sucesoral. Es un hecho jurídico. Es un modo de adquirir por causa de muerte. Implica continuidad entre el decuyus y el sucesor, en la titularidad de la relación activa y pasiva. Es a título gratuito. Los asignatarios son voluntarios. Se transmiten bienes a título singular o universal. Siempre hay un difunto, herencia y asignatario. Nace con la muerte. Se basa en la organización familiar. Toda persona fallece y la sucesión es en forma testada, intestada o mixta. Toda persona puede disponer de sus bienes y transmitirlo conforme a la ley. Se adjudican los bienes sin atender su origen, sexo ni progenitura. La adquisición de esta forma puede ser de incremento patrimonial y que depende de la voluntad del llamado. Salvo voluntad expresa, se presume que todo asignatario acepta con beneficio de inventario. Los acreedores conservan todos sus derechos y garantías. Se transmite una universalidad jurídica. Se inicia con la muerte y termina con la partición y adjudicación aprobada judicialmente. El derecho sucesorio, según el jurista Antonio de Ibarrola, tiene entre sus principales características. Tiene como parte esencial el patrimonio y como parte accidental la persona. Nace mortis causa, recae sobre una cosa universal, comprende lo público y lo social. Se puede caracterizar como un derecho real. Elementos que componen el derecho sucesoral. Causante, persona que transmite su patrimonio por causa de su fallecimiento. Testador, es el causante que dicta testimonio o testamento. Heredero o causaviente, persona o conjunto de personas que reciben el patrimonio del causante. Legatario, persona que recibe determinados bienes individuales del causante, pero no una cuota de la herencia. Albacia, es el encargado por un testador o por un juez de cumplir la última voluntad del causante y custodiar sus bienes. Principios que rigen la sucesión universal. El heredero continúa o representa la voluntad del difunto, anterior titular del patrimonio. La herencia, que desde el punto de vista jurídico, siempre se mantiene la unidad del patrimonio hereditario, esto es, que el patrimonio no se disgrega, aunque haya muchos herederos, ya que cada uno de ellos no es titular de una fracción. Puede existir al mismo tiempo sucesión a título universal y a título particular, o sea que una persona puede instituir a la vez herederos y legatarios, pues la sucesión a título universal y la sucesión a título particular no se excluyen entre sí.
que puede haber sucesión testamentaria y sucesión a istetato respecto a la misma persona. Base legal en el artículo 807 del Código Civil venezolano. Se difieren y se transmiten por testamento. Que las relaciones jurídicas que se hallaban en el patrimonio del causante cuando vivía pasan sin alteración en idénticas formas con las mismas condiciones, caracteres y peculiaridades al patrimonio del heredero. La sucesión universal produce desde el mismo momento de la aceptación pura y simple la confusión de los patrimonios del causante y del heredero. Es decir, que al morir una persona y sucederle su heredero, el patrimonio de esta persona se confunden y forman un solo patrimonio. En Venezuela, el marco legal que regula la materia de sucesiones está establecido en el Código Civil venezolano y en la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás. Esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado y les haya servido de mucha información para ustedes.